vamos a hablar de los hidruros. Los hidruros también son denominados hidruros metálicos. Resultan de la combinación del hidrógeno con un metal. ¿Cuál es la estructura general de los hidruros? Entonces tenemos el metal y tenemos el hidrógeno. En estos compuestos el hidrógeno va a tener un estado de oxidación siempre de -1. ¿Cierto? Recordemos que en la mayoría de compuestos el hidrógeno trabaja con un estado de oxidación +1, pero en los hidruros siempre va a trabajar con estado de oxidación -1. Por ende ese -1 pues baja acá como subíndice como un 1, por eso el subíndice del metal nunca se coloca, pues va a ser el 1 del hidrógeno, que se obvia. Y acá irá la valencia del metal, que siempre bajará como subíndice del hidrógeno en esta parte. Entonces son muy fáciles de identificar, siempre viene el metal y el hidrógeno con la respectiva valencia del metal. Vamos a mirar algunos ejemplos con la nomenclatura Stock. Recordemos que la nomenclatura Stock utiliza entonces la valencia del metal en números romanos y entre paréntesis para determinar el nombre del hidruro. Por ejemplo, acá tenemos el estaño, entonces ya reconocemos que la valencia del estaño va a ser S4, ok, entonces la valencia del estaño +4, y el hidrógeno siempre va a trabajar con -1, que se obvia porque nunca se coloca acá como subíndice del estaño. Entonces, ¿cómo se nombra en la nomenclatura Stock? Fácil. Entonces, hidruro de estaño, y entre paréntesis colocamos la valencia del estaño, entonces aquí en nuestro caso sería el 4. Fácil. Vamos a ver este otro ejemplo. Entonces este será hidruro de plomo, y la valencia del plomo pues sería el número 2. Ok. Aquí sería hidruro de hierro, y la valencia del hierro aquí sería en este caso el número 3. Entonces es muy sencillo nombrar en la nomenclatura Stock. Ahora, si se diera el nombre para elaborar la fórmula, entonces sería de la siguiente manera. Entonces, hidruro de níquel 2, primero colocamos el metal, que sería el níquel, y luego el hidrógeno. Como aquí me está diciendo que el níquel, la valencia número de oxidación es 2, entonces simplemente le colocamos en el hidrógeno el subíndice 2. Acá sería entonces hidruro de cobre 1, entonces primero colocamos el metal, el cobre, Cu, la H. Como la valencia del cobre es 1, se colocaría acá, pero el 1 nunca se coloca como subíndice, entonces la fórmula queda así. Recordemos que aquí en el metal nunca va ningún número, pues evidentemente es el 1 del hidrógeno. Hidruro de oro 3, entonces simplemente colocamos el metal, el hidrógeno y la valencia del oro en la parte inferior como subíndice. Entonces este sería la nomenclatura Stock para los hidruros. Vamos a ver cuál es la nomenclatura IUPAC y la tradicional. Bueno, vamos a explicar un poco cómo son los hidruros y la nomenclatura IUPAC. Recordemos que para la nomenclatura IUPAC siempre utilizamos prefijos que determinan el número de átomos en nuestro compuesto. ¿Cuáles prefijos utilizamos? Entonces recordemos que para 2 utilizamos di, para 3 utilizamos tri, para 4 tetra,
para 5 penta, para 6 hexa, para 7 hepta, para 8 octa, para 9 nona. Son prefijos también muy utilizados en otros campos, por ejemplo la geometría, entonces son fáciles de recordar. Entonces para nombrar los hidruros es muy simple. Entonces nombramos primero el número de átomos que tiene de hidrógeno y después el elemento metálico. Por ejemplo, aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno, entonces aquí sería dihidruro de hierro. Acá como no tenemos sino un solo átomo de hidrógeno, entonces simplemente lo nombramos como hidruro de sodio, que es el metal. Acá tenemos el estaño y tenemos 4 átomos de hidrógeno, entonces para 4 utilizamos tetra. Entonces tetra hidruro de estaño, que es el metal que acompaña el hidrógeno. Acá tenemos 2 átomos de calcio, entonces dihidruro de calcio. Y para elaborar la fórmula, pues operamos de la misma manera. Recordemos que primero colocamos el metal y luego el hidrógeno con sus respectivos átomos. Entonces, dihidruro de níquel, entonces simplemente colocamos el níquel de primero. Luego me dice dihidruro, entonces significa que tiene 2 átomos de hidrógeno. Trihidruro de oro, entonces el oro lo colocamos primero y como tiene 3 átomos de hidrógeno, entonces lo colocamos de segundo con su respectivo subíndice. Ahora, hidruro de potasio, como no me está diciendo ningún prefijo de número, pues entonces supondremos que es 1. Entonces colocamos primero el potasio y luego la H, una sola H. Y dihidruro de hierro, como en el principio, entonces tenemos el hierro de primero, como es de hidruro, entonces H, y le colocamos el subíndice 2. Entonces esta es la nomenclatura más sencilla de los hidruros. Ahora vamos a finalizar con la nomenclatura tradicional. Bueno, vamos a mirar entonces ya la nomenclatura tradicional para los hidruros. Recordemos que para los hidruros, en la nomenclatura tradicional y para cualquier otro compuesto, siempre vamos a utilizar esta tablita. Se la voy a dejar en la descripción del video donde la pueden utilizar. ¿Qué significa esta tablita? Significa el número de valencias que puede tener el elemento que acompaña al hidrógeno. Si tiene una sola valencia, vamos a utilizar el sufijo ico. Si tiene 2 valencias, utilizaremos el sufijo oso para la menor valencia y el sufijo ico para la mayor valencia. Si tiene 3 valencias el elemento, entonces las utilizaremos de la siguiente manera. Para la menor, el prefijo hipo y el sufijo oso. Para la segunda, el sufijo oso, y para la tercera, el sufijo ico. Y si el elemento tiene 4 números de oxidación, 4 valencias, entonces utilizamos así. Recordemos que las valencias van de menor a mayor, las tenemos que organizar. La menor valencia utilizaremos el prefijo hipo y el sufijo oso. Para la segunda, el sufijo oso. Para la tercera, el sufijo ico. Y para la cuarta, el prefijo per y el sufijo ico. Entonces vamos a averiguar los estados de oxidación de los elementos que acompañan el hidrógeno. Entonces aquí los 2 primeros son el hierro. Sabemos que el hierro tiene 2 estados de oxidación, más 2 y más 3. Es muy fácil saberlo en los hidruros porque son los subíndices que acompañan el hidrógeno. Entonces, por ejemplo, en este primer caso está utilizando el 2 y en el segundo caso está utilizando el 3. Entonces, cuando tenemos 2 números de oxidación, entonces para el menor utilizamos el sufijo oso y para la valencia mayor el sufijo ico. Entonces aquí vamos a nombrarlos. Entonces primero se coloca el nombre hidruro. Entonces el primero sería hidruro. Vamos a conservar la raíz del hierro que es fer. Y como es la primera valencia utilizamos el sufijo oso. Entonces hidruro ferroso.
Y para la segunda, como estamos utilizando el 3, sería la valencia mayor, entonces hidruro férrico. Bueno, vamos a mirar entonces acá el tercero, entonces el plomo. El plomo tiene dos valencias, números de oxidación es +2 y +4. En este caso el subíndice del hidrógeno es 2, entonces está utilizando la menor valencia. Entonces para dos valencias tenemos la menor, utilizamos el sufijo oso. Entonces acá nuestro compuesto se denominará hidruro. Como es plomo, conservamos la raíz plum, entonces hidruro plumboso. ¿Ok? Bueno, el aluminio no tiene sino una sola valencia. El aluminio solo tiene valencia +3. Como solo tiene una sola valencia, podemos utilizar el sufijo ico. Ok, entonces este compuesto se denominará hidruro alumínico. También lo podemos denominar hidruro de aluminio. A los elementos que solo tienen una valencia también se pueden denominar con el nombre hidruro del elemento. Bueno, ahora vamos a construir estas cuatro fórmulas de estos cuatro nombres. Entonces el primero, hidruro auroso. El oro tiene dos valencias, +1 y la valencia +3. Entonces como tiene dos valencias y está utilizando el sufijo oso, o sea que va a utilizar la menor valencia de 2, o sea que la menor valencia sería el 1. Entonces, ¿cómo construimos nuestra fórmula? Colocamos primero el metal, el oro y el hidrógeno. Acá colocamos la valencia con que se está trabajando. Como en este caso es 1, entonces la obviamos, no se coloca nada. Entonces la fórmula me queda AuH. Vamos a mirar el hidruro cúprico. El cobre tiene dos valencias, +1 y +2. Entonces, como tiene valencias +1 y +2, entonces utilizamos estas dos. Como es cúprico, está utilizando la mayor de 2, o sea, la valencia 2. Entonces construimos nuestro hidruro, entonces Cu, la H, y aquí colocamos el número 2, que es nuestra valencia respectiva. Hidruro de calcio. El calcio solo tiene una valencia que es +2, entonces simplemente elaboramos nuestro hidruro, entonces sería el calcio, el hidrógeno y la valencia del calcio la única que vale 2. Y por último el hidruro plúmbico, entonces sabemos que el plomo tiene dos valencias, +2 y +4. Entonces para dos valencias, ico significa que está trabajando con la mayor de 2, o sea que la mayor de 2 sería el 4. Entonces elaboramos nuestro hidruro, entonces plomo, H, y colocamos el 4 acá como subíndice. Entonces esta es la nomenclatura tradicional de los hidruros.